Buenas tardes, nos encontramos en la Casa Museo Simón Bolívar en San Francisco de Llano, con el señor Francisco Herrera. Cuéntanos, señor Francisco Herrera, ¿cuándo se inauguró esta casa? Bien, buenas tardes a todos. Esta casa fue inaugurada el 30 de noviembre de 1982 como museo, ya que en 1979 fue adquirida por el gobierno regional para hacer las debidas adecuaciones o debidas reparaciones a la casa. Esta casa fue originalmente la casa que fue dejada en herencia por el padre Juan Félix Guedes de Aristigueta al Libertador. Aproximadamente hay varias versiones, unos dicen que fue al año y medio de edad, otros escritores dicen que fue a los 5 años, ¿okay? Pero lo cierto es que fue dejada en herencia por este sacerdote, el padre Juan Félix Guedes de Aristigueta, quien era el padrino de bautizo del Libertador. La estructura de la casa, ¿se le han hecho modificaciones? Figúrate, la casa casi que en su totalidad se mantiene en la originalidad, ¿okay? Sus paredes son de adobe, ¿okay? Cuando se hizo la restauración de la misma se trató de utilizar los materiales que fueron utilizados en su construcción inicial. La casa está dentro del espacio de las 12 manzanas que fueron declaradas Monumento Nacional en 1960. Cabe destacar que la casa se inaugura como museo en el 82, pero conforma parte de las 12 manzanas decretadas o protegidas con el Decreto Nacional de Monumento Nacional. La casa respeta la estructura colonial, tiene lo que es el zaguán, el patio central, el pasillo, la sala principal, que es donde nos encontramos en este momento, el área de la cocina, el balcón. Cabe destacar que en estos momentos, dentro del Museo Casa de Bolívar en San Francisco de Llanes, funciona la Biblioteca Pública José Vicente Espejo. El nombre de esta biblioteca recae en un sacerdote que fue muy querido en la población de San Francisco de Llanes, el cual sus restos se encuentran sepultados en el templo colonial de San Francisco de Llanes, a los pies del Santísimo Sacramento. Las cosas que contiene la casa quedan en su totalidad de Bolívar, se han conservado, se le da un valor. ¿Cuál es la charla que se le da a las personas, a los estudiantes que vienen a recibir o a informarse sobre las cosas que tienen que ver? En primera instancia se le da un conversatorio a la gente que viene a visitarnos. Lo que se encuentra en la casa, nada es original, ¿okay? Lo poco mucho que había original fue trasladado a la Casa Bolívar natal, a la central que está en Caracas, que es donde se resguardan todas las cosas o artículos que fueron del Libertador. En esta casa tenemos réplicas del juego de comedor original, ¿okay? Y las copias de los manuscritos hechos por el Libertador, que los realizó desde San Francisco de Llanes. Dentro de los manuscritos tenemos el convenio de negocio de compra de la hacienda del Sauce. Dentro de los manuscritos tenemos el altercado que tuvo con el coronel Antonio Nicolás Briceño, apodado el Diablo, por cuestiones de linderos, ya que el Libertador quería sacar el desagüe de su hacienda hacia el río Tuy, pero se encontraba con la hacienda de Antonio Nicolás Briceño, quien era el esposo de una prima del Libertador, de la familia Guedes Aristigueta. Y bueno, por cuestiones de dinero tuvieron ese pequeño altercado allí. Esa resolución del problema que a la final se llevó por mediante documentos. También tenemos las copias de esos documentos acá. El resto de cuadros y artículos antiguos han sido donados por personalidades del municipio de Simón Bolívar para seguir nutriendo nuestro museo. También tenemos armamentos, clavos que fueron conseguidos en el momento de la restauración de la casa. Continuamos con el señor Herrera. ¿Quién fue el presidente que inauguró la casa en ese momento?
Bueno, como te comenté, el 30 de noviembre de 1982, este hermoso espacio fue inaugurado por el presidente Luis Herrera Campbell y su comitiva, muy aparte del maestro Francisco de Paula Barreto, quien es el cronista de esta población, y las personalidades que se encontraban en este momento dirigiendo las riendas del municipio. Cabe destacar que para esa fecha todavía no éramos municipio, que pertenecíamos a Pumares del Tuy. ¿De qué está diseñada? ¿De qué tipo de material está diseñada la casa? Ya lo dije, de adobe. ¿Solo de adobe? Sí, la casa, obviamente tiene lo que es cañamar, el adobe, o sea, el cañamarga, ¿verdad? Que es el material original que se construían los techos de la época, eran con cañamarga y teja. ¿Okay? El adobe es lo que construye las paredes y obviamente los dinteles de madera. Usted había manifestado de que la casa fue restaurada. Sí. ¿En qué año fue exactamente? Se compró en el 79, la adquiere el gobierno regional y para el 82 se hace la restauración, o sea, se culmina y se inaugura con la restauración. ¿Qué tipo de objetos antiguos prevalecen en el museo? Mira, tenemos desde cuadros, tenemos sillas médicas, tenemos vasijas, tenemos una caja fuerte de origen francés que pertenecía a los bienes de la iglesia y en su momento fue donada al Museo Casa de Bolívar. Tenemos baúles, tenemos maquinaria o implementos del Telégrafo Nacional, tenemos una colección de piedras minerales dentro de las tantas cosas que tiene del museo. Tenemos una biblioteca de libros antiguos de leyes de 1930 a 1935. Cabe destacar que, como lo digo y lo repito, maestro, fue una de las personas la cual me inculcó a mí, porque yo acostumbraba con mi papá, quien era compadre del maestro Francisco Barreto, quedarme en esas tertulias que hacían ellos conversando de las tradiciones y conversando de la historia de San Francisco de Yari. Cabe destacar que el templo colonial de San Francisco de Yari se comienza a construir en 1698. Lo primero que se construye es el campanario. Este campanario se construye para hacer garita de las haciendas que estaban dentro de los espacios de las riberas del río Tuy. Desde este campanario, hoy en día campanario, se encontraban 4 cañones que eran para la protección de los españoles que vivían dentro del espacio. Desde el campanario se pueden evidenciar todo lo que es el valle de San Francisco de Yari. Sobre él reposan hoy en día 2 campanas, la mayor de 1759 y la menor de 1802. Actualmente todavía están allí en el campanario. Luego, para 1714, se pasa a sede del curato rural. Curato rural era el espacio donde los negros se iban a refugiar por los maltratos que recibían de los españoles. Para 1718, este espacio del templo colonial fue decretado templo, ¿okay? Fue decretado iglesia en 1718, teniendo como primer patrón San Nicolás de Bari. Luego, en 1727, hubo el cambio de sacerdotes, de frailes, y colocan a los frailes franciscanos, y ellos colocan a San Francisco de Paula como guía de este pueblo. Cabe destacar que desde 1727 San Francisco de Paula es el patrón de San Francisco de Yari. Su fecha de celebración original es el 2 de abril. Esta fecha de celebración ha sufrido 2 modificaciones. Primero, en 1921 fue cambiado del 2 de abril para el 28 de octubre.
Luego, en el año 95, fue cambiado del 28 de octubre al 27. Todo esto tuvo su razón de ser. El primer cambio en 1921 es porque el 2 de abril normalmente cae jueves o viernes santo y no se podía hacer una festividad hacia el patrón porque caía justamente en los días máximos de la Iglesia Católica. Luego, el 28 de octubre es el día de San Simón Apóstol y San Judas. Estos dos personajes, o estos dos santos, conocieron en vida a Jesucristo. Cabe destacar que dentro de la Iglesia Católica también existe una jerarquía y el hecho de haber compartido con Jesús les da cierta jerarquía o prevalece cierta santidad sobre los demás santos. Y el pueblo, los feligreses, se preguntaban, tenían la inquietud de por qué el día de San Francisco de Paula, el día que se le hacía la fiesta a San Francisco de Paula, no se hablaba de San Francisco de Paula, sino de San Simón o de San Judas. Para 1995, Pío Bello Ricaldi, obispo de la diócesis de Los Teques, en conjunto con el presbítero Carlos González, deciden, junto con los catequistas y el pueblo, hacer el cambio de fecha del 28 para el 27, quedando el 27 desde esa fecha como día de celebración de la festividad de San Francisco de Paula en Yare. ¿Qué día está abierta el Museo Casa de Bolívar? Figúrate, el museo formalmente está abierto de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahorita, la Gobernación del Estado Miranda ha implementado un programa que se llama Identidad Mirandina Ruta Cultural, donde estamos haciendo ruta cultural, trayendo personas de todo el estado hacia los municipios. En el municipio Simón Bolívar tenemos la ruta establecida que toca varios puntos de interés turístico-cultural, como lo es el Museo Casa de Bolívar, el Templo Colonial, la Casa de la Cultura, la Plazoleta de los Diablos y la Casa de los Diablos o Casa de la Cofradía del Santísimo Sacramento de los Diablos Danzantes de Yare. Y esta ruta se lleva a cabo los domingos. Eso quiere decir que desde hace 4 semanas el museo está aperturado los días domingos desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Bueno, esto fue todo el día de hoy con el señor Francisco Herrera, en la cual nos habló un poco sobre la casa de Casa Museo Simón Bolívar y sobre el pueblo de Yare.